Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Salón de Actos de la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Manzanares. Muchas gracias por su presencia. Lo primero de todo, feliz Día del Libro. Como sabéis, un acto creado a nivel mundial por UNESCO a finales de los años 80 para promover, fomentar y alentar la cultura de la lectura, del libro y sobre todo entre los más jóvenes. Y qué mejor regalo que tener en el Día del Libro a Federico Gallego Ripoll, que nos va a presentar hoy su libro. Creo que Teo se va a encargar de su presentación. Yo simplemente te quiero dar las gracias que estés aquí hoy con nosotros. Es el mejor regalo que podemos tener. Eres un autor muy conocido, tienes grandes obras, muy premiado, y para nosotros es un orgullo y nos sentimos muy afortunados que estés aquí con nosotros. Y sin más, doy la palabra a Teo Serna, que es el que va a presentar el libro. Muchas gracias. Presentar un libro es siempre tarea delicada, y más cuando el autor del tal libro es amigo, y más si ese autor es tan conocido como lo es Federico, y más si se presenta el libro en Manzanares, su pueblo y el mío, donde, amén de no necesitar presentación alguna, las emociones están para él y para mí en la epidermis de tantas cosas. Hace unos días, Federico me pasó una fotografía en la que estamos los dos en el Salón de Lazarillo, en la presentación de su libro de las Metamorfosis. Corría el año 85 u 86. Ambos teníamos pelo, pesábamos un poquito menos y teníamos también el pábilo encendido de esa cosa inexplicable que algunos llaman poesía. Mirando esa fotografía, uno se pregunta irremediablemente qué pasó con aquel tiempo, qué pasó con aquellos jóvenes, qué pasó con aquel momento. ¿Qué? Ahora, 39 años después, nos vemos con el mismo afán de entonces para hacer la misma tarea de entonces, presentar un libro de Federico. Las metamorfosis han cumplido su trabajo y aquí, metamorfoseados, estamos. O no tanto, o no. El esqueleto es el mismo, las órbitas de los planetas son las mismas, los ojos son los mismos. Creo haber escuchado hace tiempo a Federico algo así, cito en paráfrasis: no doy por presentado un libro mío hasta que lo presento en Manzanares. Porque presentar una obra aquí, de alguien nacido aquí y que además no vive aquí, cobra una dimensión que conecta con esas vivencias que nos hacen desde lo más profundo. Uno no es sino de donde hace el bachillerato. La infancia, ese país que Rilke señalara tanto y que Machado consagró. La juventud, ese otro país tan cercano a aquel y que va tomando con el tiempo dimensiones siempre evocadoras de algo mejor, como señalara Jorge Manrique. Esos territorios, digo, están de alguna manera en toda la obra de Federico, y yo diría que de la mayor parte de los poetas. Porque el poeta escribe mojando la pluma en la tinta indeleble de un tiempo que le hace pasar para permanecer. Piedra al fin, el poeta queda como testigo de ese tiempo que le cosió las costuras del corazón con un hilo transparente hecho con la baba de los caracoles que recorrían pétalos de flores furtivas en los rincones secretos de los jardines, de un hortus conclusus que ya desde el cantar de los cantares tantas y tan ricas claves encierra. Dejo ahora dos conceptos a vuela pluma para un acercamiento: el jardín y la noche. Jardines para adentrarse en el misterio siempre nuevo de las hojas, de las raíces, de las ramas. Y la noche,
la imaginación y el sueño, noche para descubrir tantas lunas, que son varias, noche para escuchar esos grillos insistentes del verano, esos sonidos de los pasos apagados, de los noctámbulos y de los borrachos. Noche para liar la plata a la ingravidez y esta al corazón del joven niño poeta. ¿Recordáis el sonido de los trenes en verano? Aquel track lejano que llegaba como un mensaje de acero, rápido, futurista, escribiendo la distancia con su máquina de escribir automática, con su aliento de vapor o de electricidad paralela. Sonido que buscaba en los desvanes los cacharros polvorientos de la memoria, sus maletas cerradas, sus flores secas. Y allí estaba también Federico, lo sé, abriendo las maletas, rebuscando entre el polvo detenido, bebiendo en los vasos el agua que las rosas olvidaron. Era, claro, una tarea de poeta, una búsqueda para salvarse de la fealdad del ordinario, de la rutina áspera de la vida, de las heridas que el tiempo va tatuando lentamente. Allí estaba Federico ya, con el ojo entornado para ver mejor lo que había en ese desván de la memoria no nacida aún, virgen aún de nostalgias. Pero tenemos en las manos un libro que se titula El hombre que se creía Marco Polo, y a él nos debemos hoy, aquí y ahora. Hace algún tiempo escribí, hay libros de aire, de agua, de tierra, de fuego. Hay libros que hacen de la ingravidez seña identificativa y libros que hacen del peso sustancia y esencia. Hay libros que queman y libros que hacen cosquillas. Hay libros que se resbalan entre los ojos y libros que dejan su venero en los lacrimales para siempre, como un tesoro escondido. Hay libros que se esfuman, que se deshacen al mínimo soplo. Hay libros que se asientan y llegan para quedarse entre nosotros, como una pequeña rosa que naciera entre las piedras o un globo de papel que siempre está ascendiendo. Hay libros también que nacen muertos, como pequeños bebés amoratados. Este libro pesa, ¿y cómo? Quema y permanece en las cenizas que va dejando, como un rastro de pólvora entre los rastrojos. Este libro se llama El hombre que se creía Marco Polo. Su autor es, lo he dicho ya, Federico Gallego Ripoll. Este libro es una antología, es decir, un recorrido por un tiempo, por una obra extensa, por una estética que es suma de estéticas, conjunto de afanes, para llegar al interior del lector, utilizando esa llave cristalina, que es la palabra. Este libro reúne parte de lo más sensible de la obra de Federico. Es un recorrido por 17 libros, en un arco temporal que abarca desde 1981, Poemas del Condottiero, hasta 2022, el cuaderno La lentitud a la deriva. Como final se incluyen 7 poemas inéditos. Incidir, como hecho no menor, que la presente edición está editada en Portugal por Ediciones Fantasma, una colección que dirige Miguel Ángel Curiel y Carlos Ramos, autor este último del prólogo y la traducción al portugués. La edición es bilingüe y lleva una muy hermosa portada de nuestra querida amiga Eva Arniau. Ahora que ya hemos leído múltiples listas de los mejores libros de poesía editadas en España, con mayor o menor sorpresa, este libro nace como independiente y libérrimo, al margen de toda especulación y de todo valor, el que tiene la buena poesía. Quizá la única, porque la otra, la mala, no es poesía. Este libro, repito, pesa. Este libro es primordial para entender la poesía contemporánea, no solo en La Mancha, sino en España. Lo digo sin prejuicios, sin complejos y sin afán de exagerar, con una razón que me asiste, creo, desde la imposible imparcialidad. Cézanne decía que siempre hay composición, es decir, una manipulación consciente o no de lo que percibimos como realidad. Este fenómeno, tan natural en el arte, lo es más, si cabe, en el hecho poético. La verdad poética, que no siempre tiene por qué coincidir con la otra verdad,
con la verdad real o la verdad externa. La verdadera aventura de la lectura es la lectura en sí, como la importancia del viaje es el viaje en sí, no el destino, la invitación al viaje de Baudelaire. Así, el viaje significa dos cosas al menos, no solo el viaje físico y las crónicas de los viajeros, sino también el viaje imaginario, el sesgo metafísico e interior, Marco Polo como símbolo, en fin. Todo poeta tiene sus referentes, sus fijaciones. Antes apunté La noche y el jardín. Apunto también ahora en Federico, me atrevo a citar, el agua, el árbol y la luz. Es decir, agua, lo que discurre para no repetirse en sí mismo, siendo lo mismo y lo diferente. Árbol, lo que desde la tierra se eleva hasta el cielo en una búsqueda infinita para llegar a lo más alto. Lo que quieto se transmuta lentamente para, como el agua, no ser nunca igual desde su igualdad aparente. Luz, lo que ilumina y arroja todas las sombras que nos acompañan. Recalcar otra vez el hecho importante de que estamos ante una antología bilingüe en lenguas cercanas, español y portugués. Y la cercanía de dos lenguas hace, lo dijo Federico en una entrevista, más difícil aún la traducción, porque para que ésta no caiga en la famosa traición, ya saben, traductore, traditore. La afinidad sonora puede acarrear el error, cuando palabras aparentemente próximas parecen tener igual significado, pero no. Traducir consiste en decir lo mismo en lengua distinta. No obstante, eso no es suficiente. Humberto Eco afirmaba que hay que comprender que no siempre se dice lo mismo, sino casi lo mismo. Muchos estudiosos afirman que la traducción es una utopía. Ortega y Gasset llegó a afirmar que es un acto inviable, pues en el mundo conviven diferentes cuadros mentales y culturas extremadamente distintas. Para él, el ser humano no está preparado para ponerse en los zapatos del otro. Y al no comprender las realidades culturales ajenas, las lenguas extranjeras se hacen también inaccesibles. La flexibilidad o elasticidad de ese casi resulta determinante porque solo un buen traductor sabe hasta dónde puede estirar la traducción. Por otra parte, y esto es para mí lo más importante, cuando una lengua se vuelca en otra, otra realidad paralela aparece, otro timbre, otro horizonte, otro casi. El portugués, con su languidez de fado, parece un sonido perfecto para este manantial que nos propone el libro de un hombre que, creyéndose Marco Polo, descubrió que las brújulas se emborrachan con aguas estancadas y países, mundos que están ahí tan cerca, no los podemos ver con los ojos físicos. Porque pudo ser agua, quiso ser vaso, solo fue sed. Y porque para poder leer necesitamos desaprender muchas cosas, librarnos de determinados prejuicios. Y porque hay que amar la belleza como única forma de verdad. Por eso estamos otra vez aquí, 39 años después, con el mismo afán de empezar el viaje, con la sensación de haber despertado de un sueño en el que fuimos felices de tan jóvenes, de tan extrañamente puros. Así, dice Federico, después dormimos largo tiempo, no sé quién en el hombro de otro, ese color azul lleno de barcos y yo. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez y que sea muchas veces. Lleva razón Teo cuando dice que hasta que no presento un libro en Manzanares no lo doy por presentado. Y muchas veces realmente
solo lo quiero presentar aquí porque no soy muy amante de este tipo de actos. Leticia, a la que agradezco, y a la biblioteca, y por supuesto a los dos concejales aquí presentes, siempre hay que agradecer que la autoridad esté de nuestra parte. Y en este caso yo, que siempre he creído mucho en la autoridad local, por ser la más cercana, a la que le puedes decir las cosas, he tenido fortuna a lo largo de la vida, porque desde los tiempos de Antonio Cava siempre he tenido cerca a los concejales de cultura y siempre es una alegría saber que no dejamos de estar en el mismo lado. Agradezco, por supuesto, al Ayuntamiento, a la biblioteca, a Leticia, que ha tomado el relevo, a Paqui, a quien el otro día me la encontré saliendo de la Thyssen. Digo, qué bien estás ahora, estas horas que tendrías que estar catalogando libros aquí. Pero bueno, está bien, seguimos también con ella del mismo bando. Agradezco la presencia, por supuesto, de todos ustedes, todos vosotros, y la de algunos colegas poetas, que yo me los esperaba que no estarían aquí porque estamos todos soliviantados de carrera, no paramos. Este mes es nuestro mes, entonces parece que andamos con el lazo a la caza del lector, a la caza del oyente, porque en definitiva yo creo que cada lector sale a 10 o 12 poetas por lado, ¿no?, de su casa, ¿no? Yo me he preparado aquí unos textos. ¿Se me oye? Porque estas cosas de la técnica. Gracias, desde luego, Teo, porque, bueno, esto me lo voy a llevar, como es lógico. A ver, que yo me centre. Con permiso. Teo y el gong son ya unidades indisolubles. Pero ya le he explicado, le he dicho cómo hay que darle a esto, porque aunque solo tenga una nota, depende de la largura o la cortura, no suena igual. Y Teo Serna es muy mirado para todas las cosas delicadas, ¿no? Y la música lo es. Este es el libro de un hombre que se creía Marco Polo y vivía confiado en su mundo de pequeños descubrimientos internos, hasta que vino a dar en Teo Serna, el constante, inconstantemente constante, el incansable viajero que avanza una a una sobre las piedras de los 5 puentes y el alma de la sombra de los cipreses del camino del cementerio. El conspirador que sueña cada noche con cerrar los barrotes que encarcelan al banco de la paciencia. El que toma agua de su aljibe para regar el árbol gordo. El que lleva la cuenta desde su azotea de las aves que cruzan este cielo azul de la Mancha, siempre recién pintado. El permanente vigía aquí, en la alta cofa de su estudio, barco, faro, refugio de Manzanares, donde tiene los matraces y alambiques de su taller de alquimista, de trenzador de pigmentos y de constructor de naipes y teremines. El poeta converso que con versos y sin versos, con sonetos e imágenes habilidosas y sutiles y polvo de tiza en sus dedos, pretendiendo reclamar nuestro interés, nos roba el sentido de la reflexión y nos regala la esperanza en un futuro de belleza. Preparando este viaje, recuperaba esa foto de ambos a la que tú aludías,
juntos en Lazarillo, allá por 1985, en aquel libro de las Metamorfosis que dediqué a Juan Sánchez, porque andábamos en plenas metamorfosis y seguimos, todavía no hemos salido del capullo. Y estábamos, como hoy, hablando de asuntos sin importancia. La poesía, ya saben, no es cosa de grandezas, ni precisa de brillantes pabellones, orgullo de los pueblos y los políticos, cuya contundente presencia y luminosa envergadura lograría desviar la acometida de Don Quijote si se le ocurriera volver por estos parajes pretendiendo gigantes. Teníamos más pelo, hay que ver cómo lo echamos de menos, si volvemos a los mismos lugares, y más gente a quien querer, que con su pérdida nos ha ido dejando más solos, aunque no sin nadie. Esto ya lo decía San Pablo, estaremos sin saber qué esperar, pero no desesperados, solos, pero no sin nadie. La vida, ya saben. Gracias, querido Teo, por formar parte de la vanguardia cultural y poética de Manzanares, por sostener la identidad y la memoria comunes de nuestro pueblo, como lo hicieron en su momento con su poesía José Fernández Arroyo, Alfonso Carreño, Tomás Sánchez Gil, Pascual Antonio Beño y Jerónimo Calero. Y lo continúan haciendo con utópico entusiasmo Antonio García de Dionisio, Cristóbal López de la Manzanara, Juana Pinés, María José Maeso, Isabel Villalta o Manuel Gallego Arroyo. Ojalá nuestras autoridades, que en tantos proyectos importantes están, lo estuvieran también en crear un ámbito de cobijo, conservación y estudio de nuestros maltrechos archivos, los de tantos manzanareños, historiadores, escritores, músicos, científicos, fotógrafos, que hemos ido aportando nuestro hilillo de agua al gran cauce de la memoria común de Manzanares, más que nada para que las generaciones futuras entiendan que también había vida y cultura en nuestro pueblo antes de Internet. A veces se realizan viajes muy largos para al final llegar a la conclusión de que has vuelto al punto de partida. Pues habrá dado la vuelta al mundo, te indicará el oyente espabilado. No. Y esa es la circunstancia extraña. No has regresado al punto inicial tras haber dado la vuelta al mundo. A lo que has dado la vuelta a lo largo del trayecto es a la concepción sobre ti mismo, sobre tu propia naturaleza. Y no todos somos conscientes de que ese y no otro es el sentido del viaje. Vivir es regresar a uno mismo, aprender sobre uno mismo. No es que se haya ido transformando el paisaje a medida que caminabas, ni se haya ido sucediendo las estaciones, eres tú el que has ido cambiando a lo largo del viaje. Y de tal manera que a donde has llegado tras el arduo y quizás presuroso o sosegado recorrido, has ido de nuevo al punto cero de ti. Saber vivir es ir reconociendo en nuestro itinerario los sucesivos puntos cero que habrán de marcar nuestras etapas más transformadoras. Este vivir tuyo ha sido el ser consciente de que te has ido transformando y percibiéndote transformado a lo largo del viaje. No has sido tú exactamente mirando el mundo, contemplando el mundo. Has ido siendo contemplado por el mundo.
siendo reflejado por la realidad, por el espejo del mundo, a medida que el mundo y tú establecíais un diálogo particular y único. Y la conciencia peculiar entre quien mira y lo mirado, entre quien es mirado y pretende ser mirada, es la diferencia que caracteriza a los poetas. Tener la conciencia de que se es poeta es con frecuencia una enfermedad crónica. Lo que escriben los poetas no es su visión del mundo, sino que realizan un intento de apropiación de la mirada del mundo sobre la realidad que constituimos. Es la suya una palabra de espejo, y eso lo escriben, y eso lo comparten, y a eso alguien lo llama poema, y con suerte, entre cada millar de poemas, la mirada del mundo que abarca todas las épocas y todos los espacios y los condensa en un presente estático, con suerte, la mirada del mundo quizás encuentre ahí una mota, una brizna, una chusquilla de poesía, de verdadera poesía. Poesía es en literatura lo que no puede ser otra cosa. Y que quisiéramos pensar que es en nuestro mundo la fuerza que junto con la música y la matemática mantiene el equilibrio de los planetas y a buen recaudo a veces la tristeza, la soledad, la impotencia, la rebeldía ante la guerra y las injusticias. Pero también la poesía puede ser, junto al amor y la sonrisa de los niños, de vez en cuando, el lugar de la esperanza. El origen de esta antología se encuentra en la invitación que recibí para participar en un encuentro de poetas portugueses y españoles en la ciudad de Peniche, al norte de Lisboa, organizada por el poeta portugués Carlos Ramos entre el 8 y el 10 de abril de 2022. Con antelación a mi viaje, el poeta Miguel Ángel Curiel, que era el que nos coordinaba a los poetas españoles, me dijo: mándales 3 poemas o 4, que te los traduzcan y se enteren los portugueses de lo que dices, porque yo de portugués ni papa. Así lo hice. Entonces Carlos Ramos leyó mis poemas, los tradujo y me pidió más. Le mandé hasta 10. Los leyó, los tradujo y me pidió más. Y ya le mandé los 20 poemas en total que iba a leer en ese encuentro. Entonces yo estaba invitado junto al poeta portugués Pedro Paixão de la clausura del festival, porque éramos los de más edad. Entonces, él, cuando acabamos, aparte de que se sentó a mi lado y con muy buena voluntad, bueno, yo leía un poema castellano, él lo leía en portugués. Y me hacía mucha gracia porque a veces yo manipulo mucho, hago cosas, y el pobre intentaba hacer también lo mismo. Le dije: Carlos, no hace falta. Con que haga yo el tonto, no hace falta que lo hagamos los dos. El caso es que el encuentro fue muy, muy bonito. Hay referencias en Internet, bueno, como de todo ahora. Y a mi regreso en Palma se puso en contacto conmigo. Me dijo: he buscado tu poesía en Portugal, he visto que no estás traducido, y me gustaría, con esta editorial que él tenía con un grupo de amigos, me gustaría traducirte. Pues hemos estado un año con ello y bueno, afortunadamente el libro que salió en Ediciones Fantasma tuvo aunque no se ha distribuido en España, salvo directamente por parte del propio sello editorial, en Portugal ha tenido una buena difusión, agotó el hombre la edición que habían hecho, con lo cual yo descansé, porque esto de editar por cuenta ajena tiene también esos compromisos, que intentas que la gente no pierda dinero con lo que tú escribes. Entonces yo he tomado una vista mientras estaba Teo hablando para que viera, se lo voy a mandar a Carlos, para que vea la repercusión que están teniendo también aquí los libros que él edita. Y yo le agradezco el que estemos aquí ahora presentando con mucho orgullo, por mi parte, esta antología en Manzanares, con la que además el próximo 9 de mayo
viajaremos a Lisboa para presentarla en el Instituto Cervantes, lo que para nosotros pues siempre es una alegría el poder decir, bueno, pues mira, yo también he estado allí. ¿Quién dijo que estábamos solos? Ni a solas somos solos. Otros están pasando sobre el tiempo que pone en torno de tus ojos motas de polvo y miel de albaricoque. De ti a ti se eclipsan los planetas, y si todos los que eres gritaran a un tiempo, callaría el mar. Solo Dios no tiene Dios. ¿Quién dijo que estábamos sin nadie? He tenido la fortuna de haber tenido buenos lectores, poetas consagrados a los que yo admiraba y que han tenido mis poemas en sus manos, los han podido valorar y los han podido incluso premiar en algunas circunstancias. Y me siento orgulloso de haber sido leído por Claudio Rodríguez, Eladio Cabañero, José Hierro, Leopoldo de Luis, Caballero Bonal, Félix Grande, Pureza Canelo, Antonio Colinas, Pablo García Baena, María Victoria Tencia, Ángel González, Luis García Montero. La poesía se lee, no se distribuye, no se difunde, no está en todos los foros, pero la poesía llega a las manos que tiene que llegar. Y eso pues no deja de ser una alegría. Yo cada vez que tengo que hablar de poesía me entra el síndrome del impostor. ¿Qué hago yo hablando aquí de algo que no le importa mucho a la gente? Hablando de algo tan atípico como es la palabra poética, que paradójicamente tiene menos lectores pero más autores. Y sin embargo, yo continúo buscando en ella, en la palabra poética, respuestas. Descalzo mi mirada para leer tu nombre. Descalzo mi memoria para pensar tu nombre. Descalzo mi palabra para decir tu nombre. Tú, que no tienes nombre, sin tu nombre te nombro. Te nombro para oírme existir mientras te nombro. La poesía no es el don de decir, es el don de atender. Atiende el poeta a la palabra que recibe y atiende el lector o el oyente a la palabra que el poeta comparte. El silencio de tu boca es verde, verde, ojeroso y frío, como a punto de diluviar o de que sople un viento capaz de levantar cercas y puentes. El de tus ojos es dorado, un silencio de día de fiesta, de tarde junto al río con un libro y amor por compañía. El silencio de tus manos es rojo. Es un silencio que no calla, un silencio de puertas abiertas, de ropa blanca puesta al sol. Un silencio que sabe 10 idiomas y el único idioma. A los 12 años publiqué mi primer poema en Lanza. Afortunadamente no lo he podido recuperar.
A los 15 años di mi primera lectura en el salón de sesiones del excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares con otro colega, debajo de los grandísimos retratos de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco Bamonde, y en el centro un Sagrado Corazón de Jesús de escayola de casi de tamaño natural. Ese mismo año se publicó en Siembra un primer poema mío, tenía 15 años, con una glosa muy amable de León Ramos, que había sido mi profesor de literatura. Y luego, después de todo eso, pues me fui a Madrid. Alguén parte para auxilio e non sei se sou eu o homem que vai ou o país que fica. Alguien parte al exilio y no sé si soy yo el hombre que se va o el país que se queda. Este poema casi me lo sé, pues lo recito siempre. Abro mi mano habla. Habla mi mano a tu mano que escucha. Besa mi mano, el cuello de tu mano, y sus lenguas se buscan y se encuentran. Palabras. Hilo palabras, engarzo palabras en torno de tu desguarnecida capacidad de asombro, de tu sed. Las palabras son la luz que nos busca los rincones más íntimos y ventanas. Por tus manos yo miro. Tus palabras dejan salir la luz desde tu hondo húmedo. Yo me mojo de luz, de manos tuyas, de palabras tuyas. Y no acaban los días del lenguaje mientras mis manos, mientras tus manos oigan. La poesía está en la primera comunicación del ser humano con el mundo a través de los arrullos de su madre. Y está también en la biografía común de los pueblos, mediante la transmisión de sus anales, sus gestas, los alicientes éticos o místicos. Y luego, en esa voz común de los pueblos, ese alejamiento de la realidad objetiva, porque la poesía, aunque se elabora con palabras, adquiere su verdadera dimensión cuando somos capaces de transmitir el espacio que hay entre las palabras. Y es que no solo trabajamos con palabras, con ritmos, con ecos. Escribimos con nuestras reivindicaciones y con nuestro dolor y con nuestra angustia y con lo que nos está ocurriendo alrededor y que hacemos nuestro porque es nuestro. Yo tengo un poema que se titula Muros en Ramala, que ahora podría llamarse Muros en Gaza, porque por desgracia la realidad que está ocurriendo es una realidad extendida, prolongada, no viene de ahora, viene de hace muchos años. Hay que escribir sobre los muros, hay que llenar los muros de palabras. Aunque el mazo derruya sus cimientos, aunque no más que el polvo permanezca, ojos
leerán el polvo. Dedos leerán el polvo. Hay que escribir sobre los muros. Las palabras duran más que la piedra. Aunque fusilen los signos, su hueco permanece y ningún hueco calla. La poesía no se escribe, la poesía acontece. Hay sonidos que no descansan nunca. Los electrones en los flexos, el óxido en el grifo, el crepitar del borde de la sombra de los cedros ardiendo estupefactos, la mañana en los charcos delante de la cárcel, las articulaciones de los grandes puentes, la fiebre, la desidia, el balbuceo de los extrarradios, la sed. Hay sonidos que no descansan nunca. De noche oigo en mi cuerpo la carcoma. Hay poetas con poéticas complejas, complicadas, que prevén lo que van a escribir, que planifican sus próximas publicaciones. Yo, desde que comencé a publicar hace 40 años, me he limitado a recoger la fruta del tiempo. Mi poética es así de sencilla. También la periferia del ser, el ser completo. También la piel del árbol nos habla de la herida de su centro. Teo hablaba de que los árboles son una constante en mi poesía. Es verdad. Reflexionar sobre el tiempo y su herida es hoy la fruta en sazón que el poeta ha de compartir. Solo los árboles me dan la mano, ellos entienden mi danza. En el claro del bosque, cuando la luna deletrea nuestros nombres y nos da a beber leche de vocales de lenguas ignotas, vienen los árboles a mostrar su aura desnuda y a cantar con nosotros las antiguas cantigas de ausencia. Son necesarias muchas vidas hasta volver en árbol. Hay que olvidar todas las leyes, el uso de todas las armas, el camino de todas las fronteras. Solo entonces puede ser que el alma del hombre se haga alma de árbol. Hay muchas definiciones de poesía y hay muchas definiciones de ser poeta. Yo no me he sentido poeta cuando he publicado libros, cuando me han premiado libros, cuando me he tenido encuentros con personas que han atendido a mis poemas. Hay 3 circunstancias en las que yo me he sentido poeta. Cuando he visto una frase de un poema mío escrita en una pared contra la guerra. Cuando alguien ha utilizado un poema mío para decirse unas palabras de amor en una ceremonia religiosa. Y cuando alguien ha utilizado un poema mío para despedir en un cementerio a alguien a quien amaba. Sonámbula mi voz dice tu nombre, lo camina descalza, ajena al vértigo, que es la casa en vigilia por tu altura.
mis dedos no te olvidan. Todavía de noche saben cerrar la puerta del olvido, que es todo cuanto ya no seas tú, mundo y distancia. La conclusión es simple. Aun dormidos, sabemos detenernos en el lugar exacto de la muerte. ¿Por qué no pensar que al fin seremos árboles? ¿Por qué no desearlo? ¿Por qué no confiar en la misericordia del destino? Árboles firmes, soportando el viento, despertando a los pájaros al alba, recogiendo las nubes cada tarde, antes de repartir el violeta preciso a cada una. Árboles infinitos, confortando en su duda a la tímida luz de las estrellas, saludando en su tránsito a los paisajes viajeros, con un gesto común a todos los idiomas. Árboles felices, sin temer a la vida, preservando a los tigres del furor de los hombres, preservando a los hombres del furor de los hombres. Árboles sin conciencia, sin pecado, sin miedo, dueños de la certeza de lo inútil, hermosos como amantes en silencio, ardiendo dulcemente en el ocaso. Voy a finalizar esta presentación de este libro, que realmente para mí es el libro más importante de mi trayectoria, porque realmente es un compendio de todo cuanto he ido caminando a lo largo de tantísimos años. Voy a leer 2 poemas inéditos, de los que están incluidos aquí, que no pertenecían a ningún otro libro, y después voy a finalizar con un poema de matemáticas que también me gusta leerlo mucho. No la digo para no desgastarla, para no desvelar los colores que callo. Ay, amor, si la supieras, cuánto me querrías, cuántos pájaros, cuántas manzanas me querrías, cuántos caminos hasta la fuente me querrías. Sutileza. Yo sé que todo cesa cuando cierro los ojos y vienes con cuidado y doblas con cuidado los recuerdos y con cuidado los guardas en la cómoda y con cuidado echas la llave y con cuidado la pones debajo de mi almohada antes de irte. Cuánta delicadeza, oh muerte, en tus ritos diarios. No sé por qué te tengo tanto miedo si nadie me ha cuidado como tú. Y para finalizar, si lo encuentro, aritmética lección primera. A ver, que somos muchos de letras, hay que estar atentos aquí a los números. 10 niños son un hombre. 10 hombres, un anciano. 10 ancianos, un niño. 10 ramas son un árbol. 10 árboles, un bosque. 10 bosques, una rama. 10 alas son un ángel. 10 ángeles,
un soplo. 10 soplos son un ala. Resumiendo, 10 hombres son un bosque. 10 bosques son un ángel. 10 ángeles, un niño. Matemática pura.